convertidores. En convertidores vamos a ver de AC-DC, de AC-AC, DC-DC y DC-AC. Serían los 4 modos, digamos. Vamos a comenzar entonces con el primero, que se llama rectificador de potencia o rectificación de potencia. El único tema que vamos a considerar que del lado izquierdo está la fuente, que es de alterna, y del lado derecho está la carga, que es de continuo. Entonces, el convertidor es de AC-DC y vamos a considerar que el flujo de energía va en esa dirección. Si va en esa dirección, va a ser rectificador. En cambio, si va en la dirección opuesta, porque de la carga rebote energía y se dirija de nuevo hacia el otro lado, esto va a ser inversor. Entonces vamos a ver que en algunos circuitos, algunas configuraciones de rectificadores, el convertidor, el bloque, puede llegar a ser bidireccional o reversible, y en otros casos no. Y lo mismo la carga. La carga puede ser de distintos tipos, pero puede ser reversible también. Es decir, recibir energía y también puede entregar. Ese tipo de cargas son algunas clases, una clasificación de las cargas que vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo. Entonces, el rectificador puede ser unidireccional o bidireccional, pero también se tiene que dar algunas condiciones de que la carga también lo sea. Vamos a empezar por el principio. Entonces, los rectificadores son dispositivos que convierten alterna en continuo. Del lado de la fuente es alterna y del lado de la carga es continua. Los bloques que suelen disponerse en estos convertidores son un transformador, que es opcional, puede estar o no, el bloque de dispositivos, que sería el conjunto de rectificación, filtros, que también pueden llegar a ser opcionales o no, y circuitos que tengan la protección para los dispositivos y el control. Dentro de los bloques de rectificación vamos a clasificarlo de dos maneras. Rectificadores no controlados, en donde todos los dispositivos son tiristores, esa sería la primera parte, o rectificadores controlados, en donde los dispositivos pueden ser todos tiristores o algunos tiristores y mitad tiristores y mitad diodo. Así que esas serían las opciones. Si alguno tiene, si podría por favor que todos pongan en silencio, hay algunos que no lo están. Si alguien quiere hablar, entonces, digamos, reactiva el audio y puede interrumpir cuando quiera y no hay problema. Dentro de los rectificadores no controlados, que son todos los dispositivos diodos, se clasifican en monofásicos, trifásicos y cufásicos o polifásicos. Y dentro de estos bloques también puede ser de media onda o de onda completa. Lo mismo pasa para los rectificadores controlados. Los rectificadores controlados pueden ser también monofásicos, trifásicos o cufásicos o polifásicos, y acá se clasifica en dos partes, digamos. Al tener tiristores, puede la mitad ser tiristores y la mitad diodo. Entonces, cuando son todos tiristores, se llama totalmente controlado o simplemente controlado. Cuando tiene la mitad de los dispositivos diodos y la otra mitad tiristores, se llama semicontrolado. Y cuando son dos bloques en configuración, digamos, en antiparalelo, se llama dual. Y lo mismo para los trifásicos. Vamos a ver algunos circuitos como introducción y luego vamos a ir a ver caso por caso. El primer caso sería un rectificador trifásico
de media onda, se va a definir media onda cuando tiene la cantidad de dispositivos como fases. Entonces, eso es una clasificación de media onda. En la mayoría de los casos, los rectificadores de media onda requieren de un transformador de aislación o un transformador dentro de la configuración, porque necesito tomar un neutro que no estaba y que lo configura el transformador. En estos casos, la tensión de entrada, que le vamos a llamar B1, B sub 2, B sub 3, disculpen que a veces está como RST y a veces está como 1, 2, 3. Ahí hay una pequeña falla en la nomenclatura. Pasa que en la entrada le vamos a llamar RST y a la entrada de los diodos le vamos a llamar B1, B2, B3. ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a considerar que hay una relación de transformación 1 a 1, pero puede no llegar a serlo, puede llegar a ser otra cosa. Entonces, por esa razón es que a veces diferenciamos, pero no habría diferencia si la relación es 1 a 1. Sí habría diferencia en su relación de fase, porque según cómo esté conectado, si acá está en triángulo estrella, puede estar en triángulo triángulo o estrella estrella. Depende cómo esté conectado, va a haber un corrimiento de la fase que es de 60 grados entre estas. En este caso, que es triángulo estrella, hay 60 grados de diferencia entre BR y B1. Bueno, para los fines del diodo o para los fines del rectificador, lo que importa es lo que está a la entrada de los diodos, que sería B1, B2, B3, y a la salida B0 vamos a encontrar la tensión de salida que le llamamos B0, que es esta, es la interacción de los valores máximos positivos. Esto que dibujo acá sería lo que está acá. Y esta figura que está acá es la tensión de uno de los diodos, que sería el diodo de 1. Faltarían dos figuras más que están corridas 120 grados. Entonces, cada diodo conduce 120 grados y el otro porcentaje no. El siguiente lo mismo, pero corrido 120 grados. El siguiente lo mismo, pero corrido otros 120 grados. Y así sucesivamente. Este es un rectificador de onda completa. ¿Por qué es onda completa? Porque tiene 2 diodos por fase. O sea, 2 diodos por cada una de las fases. Y la tensión de salida, fíjense que la tensión de salida del anterior era tomado de un neutro que estaba generado por el transformador. En esto es directamente la relación entre los diodos. Entonces, la tensión B0 es una interacción entre la tensión del lado superior con la tensión del lado inferior. Y siempre va a ser una tensión de una fase y del lado de abajo la de otra fase. ¿Cuál? Depende. ¿Cómo se sabe cuál es la fase que corresponde? Tengo que tirar una línea, por ejemplo acá. Tiro una línea acá y yo sé que del lado superior es este punto y corresponde a la tensión B1 y va a estar conectado el diodo D1. Es esto lo que veo. Del lado inferior, el más negativo, no es B3 sino es B2. Es B2, no es B3. Entonces, la tensión B2 sería el diodo D5 y esta tensión. O sea, el circuito se cierra por acá y se cierra, disculpe, por ahí. Ese sería en esta fase. En la siguiente, bueno, vamos a ir analizándolo cada caso. Cada caso en particular, depende de dónde vayamos analizando la fase. ¿Cómo es el valor de la tensión? ¿Cómo es la interacción de la tensión del lado superior con la tensión del lado inferior? Entonces, volviendo a ese punto particular, es este valor más menos este valor, el valor absoluto, eso colocado acá, o sea, este valor absoluto
lo coloco acá y lo llevo para arriba. Y sería este valor que está acá. ¿Se entiende? Así sería. Porque es la diferencia de las tensiones. Acá no hay un neutro. Si bien acá figura un neutro, sería AB. El B0 es la tensión BAB. Yo puse N, pero no hay un neutro acá. El neutro es este. ¿Se entiende? Y toda la interacción de las tensiones sería, yo sumo de acá para arriba, y sería el valor de esta cota con esta cota, esta diferencia de tensiones sería el valor de la tensión de acá para arriba. Y así voy generando la tensión de salida. Disculpe. Entonces, la tensión en este circuito es un voltaje mayor que el que podía lograr acá, porque la tensión en el de media onda, siempre el valor máximo que obtengo a la salida es el máximo de una tensión de fase. En cambio, la tensión que veo acá es la tensión de diferencia de fase. Si yo lo dibujara en bloque, digamos, quedaría así. Yo tengo la tensión, entonces 1, 2, 3. La tensión que voy a lograr a la salida, en realidad es esta, que es la interacción entre 1 y menos 3. Y 3 desfasado 180 grados. Esta sería la tensión B1, 3. ¿Se entiende? Además, va a estar 60 grados corrido respecto de B1, de la tensión de la fase 1. Bueno, eso es lo que van a notar acá y por lo tanto el valor de la tensión es superior al valor máximo de cada una de ellas, porque es una interacción. Este valor es un valor superior al valor de cada una de las fases. ¿Cómo es un rectificador de 12 pulsos cuando la entrada es trifásica? Bueno, vamos a analizar primero de qué se trata los pulsos. Los pulsos se refiere al ripple que tenemos en la tensión de salida. ¿Cómo es el ripple de la tensión de salida? Bueno, acá tenemos 1, 2, 3 pulsos por fase, porque la fase comienza acá y termina acá. Entonces tenemos 1, 2 y 3. 3 pulsos por fase. En un rectificador de media onda. 3 pulsos a la tensión, o el ripple tendría 3 veces la frecuencia de 50 Hz. ¿Cómo es el de onda completa? El de onda completa, si el ciclo comienza acá y termina acá, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pulsos, el doble que el anterior. Y además, la tensión, el ripple de voltaje respecto de este otro, es menor. Fíjense el ripple que estoy viendo acá. Este ripple es mayor que este. ¿Cómo logro 12 pulsos a la salida si yo solamente dispongo de trifásico? Porque la idea es la siguiente. El primer bloque tiene 2 transformadores. El primero hace una tensión de salida sin corrimiento de fase. Entonces está conectado en estrella-estrella. El segundo está conectado en triángulo-estrella. Entonces la salida va a estar desfasada respecto de la otra salida en 60 grados. Entonces la tensión 1, 2, 3 respecto de la 1', 2' y 3' está desfasada 60 grados. Entonces acá está el circuito de simulación y acá está cómo se ve la tensión desfasada. Lo único que si yo mido acá, en estos bornes acá, si yo mido la tensión en esos bornes y en estos, como no hay un neutro acá, sino que es todo flotante, yo lo que he hecho con el SPICE es flotarlo sobre el cero para compararlo a los dos.
entonces veo que están efectivamente corridos 60 grados y puedo ver la interacción entre ellas, pero como la suma digamos, esto es una fase, pero recuerden que cada una de estas genera 6, entonces 6 y la otra 6 corridas 60 grados, terminamos haciendo 12 pulsos, que es lo que estoy viendo arriba. Además, la tensión es muy grande, muy alta, porque están puestos en serie las dos salidas. Si estuvieran en paralelo, la tensión hubiera sido similar a la de onda completa, trifásico, pero con un ripple de 12 pulsos. Profesor, Sí. ¿Qué ventajas o en qué caso usaríamos un rectificador de 12 pulsos? Bueno, buena pregunta. Imagínense si yo tengo que hacer un rectificador y quisiera tener una continua lo más pura posible. Es difícil de poner un capacitor cuando la tensión del bus es muy alta. Imagínense si yo quiero rectificar 380 directamente, ponerle un capacitor que tenga 513 voltios de tensión, incluso 700 voltios de tensión máxima para que no se perfore el dieléctrico. Entonces, ¿qué es lo ideal? Si la potencia es muy alta, con 12 pulsos, el ripple se ha bajado sustancialmente y al tener 12 pulsos, el valor del capacitor requerido para hacerla más continua es prácticamente, comparado con los otros bloques, por ejemplo, es 3 veces más chico que el de onda completa, el valor del capacitor. Porque el valor del capacitor está relacionado con la carga, con la corriente de la carga y con la frecuencia del ripple. Como la frecuencia del ripple la tripliqué, se divide por 3 el valor del capacitor requerido para esto. Entonces yo puedo filtrar el valor que queda bastante continua a la salida, sin embargo el valor que estoy poniendo del capacitor es muy chico. ¿Se entiende? Así que es muy importante, para altas potencias. Para bajas potencias no se recomienda este circuito 12 pulsos porque no sería, digamos, tan beneficioso porque es mucho más complejo. Pero para alta potencia se pierden, o sea, es más complejo, ahí estaríamos perdiendo, pero estamos ganando que a la salida va a ser mucho más eficiente porque lo ideal es que el rectificador a la salida se parezca lo mejor que se pueda a la continua. El objetivo es que a la salida sea continua, pero no va a ser posible que sea completamente continua. Y de ahí viene lo que se llama los parámetros de rendimiento. Los parámetros de rendimiento miden y caracterizan un rectificador para comparar un rectificador con otro. ¿Cuál sería el objetivo? El rectificador ideal. El rectificador ideal sería aquel, acá tenemos AC y el otro DC, que sea una continua pura. A la salida sea una continua pura, que no haya ripple. Esto no va a ser posible. Y del lado de entrada vamos a suponer que es senoidal pura. Entonces, hay definiciones para hacer esta comparación de un rectificador de otro y las definiciones son las definiciones básicas que ustedes han visto. Por ejemplo, valor medio de la potencia de salida, componente alterna de la tensión, potencia de salida en RMS, esas definiciones que ustedes las han visto. Sí, probablemente no hayan visto, es lo que se llama eficiencia o relación de rectificación. Es la potencia de promedio, average, sobre la potencia RMS. El valor RMS siempre es mayor. Entonces, ¿cuándo se igualan? Cuando es continua, en donde el RMS y el promedio son la misma cosa. Entonces, ahí el rendimiento me va a dar 1. Si no es continua pura, siempre el RMS es un valor mayor. Factor de forma es otra definición. El factor de forma es el voltaje de salida, RMS, sobre el voltaje promedio.
o sea, es relación de voltajes y la eficiencia o relación de rectificación es relación de potencia y están al revés. El factor de cresta es una relación que hay entre el valor máximo y el valor de RMS. Esta también es una definición que tiene que ver con el ripple. Y el factor de ondulación o de rizado, que es el más utilizado, es, acá está la definición en base al factor de forma, porque el factor de forma es algo que es fácil, digamos, de calcular. Y una vez que calculamos esto, lo que se puede lograr es lo siguiente. Yo tengo la salida, esta forma, sin haberlo pasado por un capacitor, y este es el voltaje de salida, tiempo. El valor máximo menos el valor mínimo del ripple, dividido 2 veces el promedio, es el factor de ondulación o de rizado. Como esto es difícil porque tengo que calcular el valor máximo, calcular el mínimo, y después relacionarlo con el promedio, si yo tengo el factor de forma ya calculado, y bueno, utilizo la fórmula y ya está, es más fácil. Factor de forma al cuadrado menos 1 raíz. Ese es el factor de ondulación o de rizado. Por eso la otra fórmula no la puse. Distorsión armónica total de corriente. ¿Qué es esto? Bueno, la idea es la siguiente. Si yo tengo un bloque, que sería el rectificador, y conectado con una carga, este sería el rectificador, y acá tengo la entrada. La pregunta sería, bueno, del lado de salida se requiere que sea continua, entonces no me voy a preocupar tanto por el ripple, porque el ripple lo voy a medir y lo voy a analizar, y lo ideal es que sea continuo, tanto en tensión como en corriente. Pero el problema es en el lado de entrada. En el lado de entrada va a haber armónicos debido a la característica del dispositivo, del diodo que está conectándose y desconectándose, va a haber discontinuidades, y, o sea, va a haber componentes no lineales y la característica de la carga. Entonces, en general va a ser complicado que la forma de la corriente de entrada en cada una de las fases sea senoidal. Por más que la entrada sea senoidal, lo más probable es que no lo sea. En general va a ser de una forma, me voy a adelantar, como esto. Tendría este que está acá es la tensión de entrada, que es senoidal, vamos a considerar que es senoidal pura, pero la corriente tiene esta forma para muchos rectificadores, que sería I de T. Si analizo esta señal cuadrada con esta forma, tendrá un primer armónico que es I1 de T. Entonces, esa señal va a tener un espectro, frecuencia y amplitud que tendremos que analizar. ¿Qué es la distorsión armónica total? Volviendo a la distorsión armónica total. Dada una señal, que no sea senoidal obviamente, entonces describe relaciones o proporciones escalares, como las frecuencias armónicas, las amplitudes de las armónicas. Acá puede ser 1, 3, 5, 7, perdón, 1, 3, 5, 7, 9. 1 sería la fundamental. Como las amplitudes de las frecuencias armónicas son distintos de 0, porque estamos en ese caso, entonces tenemos que analizarla. Pero hay otro detalle. Estas amplitudes están analizadas en 2D. Si lo analizo en 3D, podemos ver que esta señal puede estar rotada en fase. Aquí mismo, dentro de este mismo punto, yo la podría ver, en lugar de verla así, la podría ver así, o la podría ver así, o así, respecto de la primera que puede estar en fase. Entonces, esta puede estar rotada dentro de los 360 grados, cada una de ellas.
porque no necesariamente van a estar en fase. Entonces, la distorsión armónica total, en realidad, volviendo, es una medición escalar. Y lo que hace es lo siguiente, bueno, caracteriza señales escalares. Entonces, mide las amplitudes de cada una de ellas, los módulos, hace la sumatoria de todas estas amplitudes sin tener en cuenta la primera armónica, que también se llama fundamental. Entonces, analiza este espectro dividido o respecto al primero. Esa es la distorsión armónica total. Y en la fórmula sería algo así. Distorsión armónica total de las I sub n al cuadrado. ¿Por qué? Porque como estoy tomando los valores de módulo, entonces me pueden dar valores negativos. En vez de decir el módulo, directamente tomo el valor, lo hago el cuadrado y después hago raíz cuadrada. Esa es una manera de caracterizar la distorsión armónica total, pero tengo que tener en cuenta a partir del armónico número 2. Respecto entonces del primer armónico. Esa sería la relación de distorsión armónica total. La distorsión armónica total puede ser, si lo describimos en porcentajes, puede ser mayor que 1 o mayor que 100%. La respuesta es sí, porque este espectro puede ser mayor que la fundamental. Entonces, la distorsión armónica total puede ser mayor de 1 y en porcentaje mayor de 100%. ¿Cuál es el valor ideal? Y bueno, el valor ideal es que este espectro no esté, entonces que sea 0 dividido la fundamental, o sea, 0. El valor ideal de distorsión armónica total es 0. Y el valor máximo posible puede ser cualquier cosa. No tiene que ser, o sea, no hay un tope. Y el factor de utilización del transformador es cuando tenga el convertidor transformadores. Va a describir la potencia promedio sobre la potencia RMS. La relación de las potencias es el factor de utilización. Bueno, esta señal en particular, que es una señal, en realidad esa forma que estamos viendo acá proviene de uno de los convertidores que vamos a ir viendo, y eso tiene este espectro de Fourier, y el espectro de Fourier, bueno, lo pueden hacer con una carga, siempre va a ser dependiente de la carga. Este es el espectro de Fourier de la corriente de entrada, para la forma que estamos analizando acá, viéndolo entonces aquí, no del voltaje de salida, sino de la corriente de entrada. ¿Por qué me interesa la corriente de entrada? Porque ahora vamos a ver otras definiciones que tienen que ver. Esperen un segundo y ya les comento cuál. Entonces tenemos el espectro, y volviendo al SPICE o cualquiera de los simuladores, en este caso el SPICE, bueno, es el espectro que pueden lograr de una manera muy sencilla, y les devuelve todos los valores, incluso la distorsión armónica total directamente les da el valor. Lo único que tienen que decir cuando hacen el espectro de Fourier es cuál es el valor de la primera armónica, cuál es la primera. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, primero para definir o describir el componente armónico que tiene la corriente de entrada. Y segundo, para describir o definir el factor de potencia. El factor de potencia es una medida o una medida de calidad de energía que es un requerimiento de, digamos, en este caso, el proveedor de energía. Requiere que si la tensión que le está entregando a ustedes es una senoidal de voltaje, requiere que la corriente sea una senoidal cuya forma describan las dos senoidales, o sea, la forma debería ser senoidal. Y además estar en fase, o sea, se tiene que dar dos cosas, la forma y la fase.
Entonces, el factor de potencia me va a describir la fase, se llama factor de potencia de desplazamiento o factor de desplazamiento de potencia, que es el coseno φ, o sea, que es el ángulo entre la primera armónica y el resto. O sea, es la relación entre la primera armónica, básicamente. Y el factor armónico o la distorsión armónica de la corriente se llama factor de distorsión. El factor de distorsión en realidad es la relación que hay entre la primera armónica respecto de todo el resto. Si ustedes se fijaban cómo es la distorsión armónica total. La distorsión armónica total era esta fracción dividido esto. Aquí es esto dividido todo. El factor de distorsión es el primero dividido todo. Eso me da a entender de que va a haber una relación entre el factor de distorsión y la distorsión armónica total. Bueno, acá está, esta es la relación que hay entre ellas. Entonces, en general, me conviene describir la distorsión armónica total, que ya me la devuelve directamente los simuladores, y yo puedo a través de eso determinar el factor de distorsión. Hay muchos osciloscopios, el Fluke 43B o alguno de ellos, son instrumentos para medir calidad de potencia y ellos pueden devolver la distorsión armónica total y el factor de distorsión directamente. Pero la mayoría de los osciloscopios actualmente me pueden dar la distorsión armónica total. Ese es un dato que está, porque hace la transformada de Fourier rápida y me devuelve el valor. Lo único que me pide es cuál es el valor de la primera armónica. Lo mismo que me pide el SPICE. Bueno, acá está, en una planillita Excel, puse de un lado distorsión armónica total y factor de distorsión. Y pueden ver la relación que hay. Entonces, resumiendo, el factor de potencia es el factor de desplazamiento de fase, que es el coseno φ, y φ es el ángulo entre la fundamental y la primera armónica, y el factor de distorsión. Si solamente nos quedamos con la relación de fase, podríamos encontrar lo siguiente. Tenemos la entrada, la tensión, este sería el voltaje de entrada, el rectificador, y la forma de la corriente es esta. Pero si analizamos, el primer armónico de esto sería el que está acá, I1 de T, y si ustedes se fijan, I1 de T respecto del voltaje están en fase. Entonces, si solamente nos quedamos con la fase, o con el coseno φ, el factor de potencia sería 1 acá. Y no es así. El factor de potencia, concluyendo, es una relación entre dos componentes. La relación de corrimiento de fase y la relación de distorsión que se llama factor de distorsión. Esa dos. Y sería lo que está acá. Acá están los dos, digamos, la fórmula final. Y es un valor que está entre 0 y 1. Si yo tengo una señal senoidal de entrada, voltaje senoidal, se espera, esto es tiempo y esto es voltaje corriente, se espera que la corriente tenga la misma forma. Discúlpeme que lo estoy haciendo medio apurado, no me está saliendo bien. ¿Qué pasa si yo tengo una tensión que tiene una forma cuadrada?
¿cuál sería este voltaje? ¿Cuál sería la forma de la corriente para tener un factor de potencia de 1? Estar en fase, sí, ese sería uno. ¿Y qué forma debería tener? ¿Senoidal pura? ¿Qué opinan? ¿Qué forma debería tener la corriente para que el factor de potencia sea 1? La respuesta es que la forma que tiene que tener la corriente debería ser la misma que la del voltaje. Si el voltaje es senoidal, la corriente debería ser senoidal. Si el voltaje es triangular, la corriente debería ser triangular. O sea, debería ser un seguidor del voltaje de entrada. Si es un seguidor del voltaje de entrada con la misma forma y la misma fase, entonces el factor de potencia va a ser 1. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque vamos a tener inversores, que son los generadores de alterna, cuya salida no es senoidal pura. Entonces, el factor de potencia que le va a dar 1 a ese convertidor no va a ser necesariamente la senoidal, sino que puede llegar a ser otra forma. ¿Qué forma? Y la forma del voltaje. Bueno, vamos a ir viendo algunos bloques, vamos a pasar muy rápido. Rectificador no controlado, monofásico, media onda, carga resistiva. Ahí tienen el voltaje de entrada, el voltaje de salida, acá está cortado, ahí pueden ver cortado, y este es el voltaje del diodo, que acá hay un voltaje de offset, porque acá es 10 voltios. Entonces, bueno, hay una proporción. Si esto fuera 100 voltios no se vería nada. Entonces este es el voltaje en el diodo. Cuando conduce hay una caída que no es cero, es un diodo real. Si analizamos los valores, el valor promedio es B máximo sobre pi, que es la integral que estamos viendo ahí. La corriente es B máximo sobre pi sobre R, y el valor RMS es B máximo sobre 2. Y la IRMS es B máximo sobre 2R. Vamos a carga resistiva inductiva. Con carga resistiva inductiva, acá pasa algo, que es que la corriente en realidad va a tener esta forma. Al principio va a tener una forma de casi exponencial, terminando con una forma senoidal. Entonces, no solo eso, sino que va a haber un atraso en llegar al cero. Debería llegar al cero exactamente como es la tensión, en pi, sin embargo, demora un poquito más, que es el valor beta, llega hasta beta. Entonces, en realidad, si analizamos el voltaje de entrada, el voltaje es B máximo por seno omega t, y la salida es R por I más L por derivada de I con respecto al tiempo. Aquí tenemos una función que es de primer orden, cuyo I de t debería tener una solución a una ecuación diferencial de primer orden, y en los libros de análisis matemático van a encontrar, o hago el Laplace y lo resuelvo por Laplace y después hago la transformada, o lo analizo y lo resuelvo directamente en funciones del tiempo. En funciones del tiempo, entonces, los libros describen, va a haber una forma de corriente forzada sumada a una forma de corriente natural. La forma de corriente forzada es la parte final, senoidal, cuya ecuación es B máximo sobre Z por el seno de omega t menos tita, siendo tita el arco tangente de omega L sobre R. Esta es la solución de una ecuación diferencial
de primer orden en un circuito RL. Esto lo habrán visto en alguna de las materias anteriores. ¿Cómo es la natural? Bueno, la natural tiene una forma, que es la primera parte, tiene una forma exponencial, cuya ecuación es A por E a la menos T sobre tau, y entonces me va a quedar la corriente forzada, que es la que vimos recién, la corriente natural, que es la que vemos ahora. Cuando las sumo las dos, me queda esto, y lo que me queda ahora es calcular el coeficiente A. El coeficiente A se calcula en la frontera, es decir, cuando I de T alcanza 0, y de ahí calculo A, y A me queda este valor, B máximo sobre Z por el seno de θ. Eso, una vez calculado, lo pongo en el cálculo y me queda I de T, que sería esto que está acá. Y ahí queda resuelto I de T. ¿Qué es esta forma? Esto que está acá sería I de T. Que describe al principio una forma senoidal y al final una forma, exponencial al principio y al final una forma senoidal. La pregunta que me va a quedar ahora es cómo calcular cuando llega a 0. Cómo saber cuánto es este ángulo que le llamamos beta, que ya no es pi. ¿Cuánto vale? ¿Cómo hace para llegar a en qué valor de beta llega a 0? Bueno, depende de la carga. Y depende de la característica de la carga, o sea, de las relaciones que hay entre L y R. Y lo que se puede hacer en el simulador es fácil, porque yo simplemente hago un barrido de L con R fijo y voy viendo cómo se va manifestando. Esto es con L0, o sea, resistivo puro, luego con un valor de L, y a medida que voy aumentando, el valor va yendo, el valor de beta, digamos, se va incrementando. Lo mismo podemos hacer con L fijo y R variable. A medida que achicamos R, no solo que el valor de la corriente es mayor, sino que se expande el valor de beta, donde alcanza a 0. ¿Por qué me interesa eso? Bueno, porque me interesa saber a dónde termina, para poder caracterizar el valor de la corriente media o eficaz o el valor pico. ¿Cómo lo haría el cálculo yo si fuera un cálculo numérico? Bueno, como hay, si lo analizo por este lado, cuánto vale I de B, y lo hago alcanzar a 0, resulta que B está acá y B está arriba del exponencial. Como está complicado el cálculo, entonces lo ideal es asignar un valor, que es más de pi, es mayor que pi. Entonces asigno un poco más y veo cómo alcanza 0. Hago otra asignación del valor de B para adelante y veo si se está acercando más a 0 o se está alejando de 0. O sea, el cálculo es iterativo. Lo tengo que hacer con algunas iteraciones y lo llego a calcular. Lo puedo hacer con una planillita de Excel en donde voy haciendo las asignaciones del valor de B y voy viendo cómo va acercándose a 0 hasta llegar al valor de 0. Pero ¿qué pasa? Como la carga es variable, entonces esto va a ir cambiando, porque depende de cuánto vaya valiendo R y cuánto vaya valiendo L y sus relaciones. Sigamos otro caso. Cuando la carga, ahora le agregamos un generador de tensiones. Este generador puede tener la tensión positiva arriba o la tensión negativa arriba. Depende de qué estemos analizando. Vamos a analizar primero, vamos a analizar en este caso cuando la tensión es positiva arriba. En ese caso, entonces, la tensión de entrada puede llegar a ser esto,
si la tensión B2 es esto, entonces la corriente puede ser positiva cuando la tensión de entrada supere B2. Si no, no. Es decir, esta tensión tiene que superar a esta para que para acá circule corriente. Ese valor de ángulo, vamos a llamar alfa 1, alfa 1, entonces, es B máximo por el seno de alfa 1 igual a la tensión, ahí es cuando se igualan, y de ahí saco cuál es el valor, que es el arco seno de veces sobre B máximo. Entonces, va a haber un ángulo a partir del cual la corriente puede llegar a circular, a ser positiva. A partir de ahí, entonces va a terminar en el valor beta. Y entonces en el cálculo se agrega BCC y lo demás queda igual, pero con este valor asignado. Tengo que también recalcular el valor del coeficiente A, que acá está puesto. Vamos a ver otro ejemplo, cuando tenemos una carga con una inductancia y un generador, pero no está la resistencia. Vamos a considerar que la resistencia es aproximadamente 0. Entonces, en ese caso, la fórmula es mucho más sencilla, no está la resistencia porque directamente hago la integral. La integral sería esta y se puede llegar a una solución bastante sencilla. Acá está la solución de la integral y va a ser válido también desde alfa 1 hasta beta. Le cambio el alfa por alfa 1 porque después usamos el alfa para el ángulo de los tiristores y para no confundir una cosa con la otra. Otro ejemplo, cuando hay un diodo de corrida libre. Cuando hay un diodo de corrida libre, ¿qué quiere decir un diodo de corrida libre? El diodo que está acá abajo. El circuito es tensión, diodo, resistencia, inductor, y hay un diodo que está puesto acá. Entonces, cuando se hace la simulación, van a encontrar, este es el circuito típico cuando no hay un diodo de corrida libre, en donde la corriente alcanza el valor beta, que ya habían visto que es el valor beta, cruza 0 ahí. Cuando le ponemos un diodo de corrida libre, la corriente es del diodo 1 exactamente corta en pi sobre 2. El resto de la conducción pasa a ser por este dispositivo. El anterior se corta, el diodo de 1, y circula por el diodo de 2. Este sería el caso del diodo de corrida libre. Cuando vayamos avanzando en la materia, vamos a ver cuál sería la aplicación de este circuito. La idea es, lo ideal es que cuando hay una discontinuidad de la corriente, va a seguir circulando por el diodo de 2. Vamos a ver un caso de rectificación de media onda con capacitor. Es decir, carga resistiva y un capacitor. Esto lo van a encontrar bien escrito en un ejemplo que tiene el Rashid, que es la página 137 de la cuarta edición. En la apunte anterior yo le he puesto el número de la página, pero de la edición tercera. Ahora, como tenemos la edición cuarta, entonces cambió la numeración de las páginas, tiene otros ejemplos, está muy bien redactado. Este ejemplo me gustó, está muy bien armadito en el Rashid. ¿Cuál es la idea? Tenemos una tensión de entrada, que sería esta que está acá, B1, y la tensión de salida sería con el capacitor, terminando acá, luego sube, acá se conecta el capacitor, va a entregar.
durante este momento y este otro es donde se carga el capacitor. Y lo podemos ver acá con la corriente que tiene el diodo. La corriente del diodo es igual a la corriente que circula por el diodo es igual a la que va hacia el capacitor. Entonces podemos ver este detalle. Entonces vamos a describir T1 como el tiempo de carga y T2 como el tiempo de descarga y todo T. Entonces, describimos la ecuación y la ecuación de la corriente de descarga, que sería desde acá hasta acá, este sería la descarga del capacitor, tiene una forma que es B máximo sobre R por E a la menos T sobre tau, sobre RC. A su vez, la tensión sería esto por esto mismo por R. Así que ya pueden saber cuál es el valor de la tensión de descarga. O sea, B máximo, que sería este valor acá, B máximo, por E a la menos T sobre RC. La tensión pico a pico sería esto que está acá, que es la relación que hay entre el máximo y el mínimo, que es cuando justo alcanza antes de comenzar la nueva carga. Ese valor entonces sería B máximo menos este otro que está acá. Entonces me quedaría, yo junto, me quedaría B máximo 1 menos E a la menos T sobre RC. Pero hay una ecuación que cuando tenemos ángulos chicos, que E a la menos X es aproximadamente 1 menos X. Y si X es menos T2 sobre RC, entonces me quedaría 1 menos 1 menos menos, que sería más, T2 sobre RC. Esto se va con esto y me quedaría B máximo por T2 sobre RC. Pero T2 es el tiempo que está de acá hasta acá, que es prácticamente todo T, es casi T. Entonces vamos a simplificarlo y considerar que T2 es aproximadamente T. No es cierto, pero para simplificar. Entonces me queda B máximo sobre la frecuencia sobre RC. Ese es el valor de la tensión del ripple. B máximo sobre R es la corriente. Entonces el valor del capacitor, siempre la fórmula es I por T sobre delta B. Bueno, acá estaría la fórmula de dónde sale, digamos. Vamos a ver un ejemplo en la simulación. Bueno, y tiene el ejemplo, lo corro. Ahí tienen la tensión de salida. Vamos a sacar y vamos a plotear a la corriente arriba. Ahí si se fijan, el primer pulso, observen que tiene un valor de corriente pico mayor que el resto. ¿Por qué esto? Bueno, porque
consideramos que el capacitor inicialmente está descargado, entonces al estar descargado comienza de 0. En cambio, en el próximo ciclo comienza de ahí. Ya comienza de una carga que es el valor final de descarga. Y comienza con el valor pico. El valor pico, fíjense que no es exacto, es aproximado. Fíjense que es casi se puede considerar que es el valor pico. Y luego del primer pulso, todos los demás son, digamos, periódicos. Pero el primero, el valor máximo. Ahora, este valor es mucho más grande que el resto. ¿El diodo se destruirá? Bueno, resulta que justamente había un detalle que analizamos en los diodos, que es el IFSM, que es la máxima corriente que puede soportar el dispositivo cuando el pulso es único, que es mayor, poco mayor que 10 veces y average. Entonces, podemos notar que, bueno, que siempre es importante analizar que este valor no sea alcanzado con su valor máximo IFSM. Como el valor siempre es exageradamente alto, comparado con los cálculos normales, entonces, y como es solamente un solo pulso, incluso, fíjense que el valor IFSM está dado para un tiempo de 10 milisegundos o de 8,33. Si el valor es menor, como es este el caso, el valor de la corriente máxima que puede soportar es bastante mayor. Y estamos hablando de, fíjense, de bastante menos, casi la mitad. La duración es la mitad, porque es un cuarto de ciclo. Así que es 5 milisegundos la duración. Si vamos a la tabla, por eso había una tabla que yo les mostré del IFSM en función del tiempo, en donde se puede ver que es mayor si el tiempo va disminuyendo, que es 10 milisegundos o 8,33. Bueno, el valor máximo de la corriente tiene esta fórmula. Esa fórmula lo van a encontrar desarrollada en el apunte. La fórmula es bastante larga, yo no se lo voy a pedir. O sea, el desarrollo no le voy a pedir. Simplemente tomen la fórmula. Y si quieren hacer algún cálculo, pero el cálculo lo pueden no necesariamente calcular, sino directamente simular y ver cuál es el valor de pico máximo de corriente. Y compararlo con ese valor. Vamos a un rectificador monofásico de onda completa. Cuando es carga resistiva, puede tener acoplamiento de transformador con toma media, o puede ser con dos diodos, con 4 diodos que serían puente completo. También suele llamarse de Graetz. El valor de la corriente promedio es 2B máximo sobre pi. El valor RMS es B máximo sobre raíz de 2. Para carga RL se calcula de la misma manera que vimos recién, en donde van a tener ustedes el análisis de la forma de la corriente. Hay un detalle sobre la forma de la corriente. Si ustedes vieron que la tensión senoidal es esta, y la forma de la corriente, lo voy a exagerar, comienza con senoidal y comienza con exponencial y termina con una forma senoidal. Este sería la corriente y este es el voltaje. Esa sería la forma. Pero ¿qué ocurre? A medida que pasa a ser más
inductiva, cuando más inductiva sea, esta forma pasa a ser más cuadrada. Al punto tal que acá van a ver, esta es la forma del inicio, porque empieza de cero. ¿Por qué? Porque se considera que el inductor tiene una energía de inicio cero, pero después, ya no, ya comienza de acá. Comienza de este valor, fíjense, de este valor, acá pasa a este otro valor. ¿Por qué ese otro valor discontinuo? Bueno, porque conduce un diodo y acá conduce el otro diodo. Se parecería que es discontinuo, pero no. Bien, entonces esa es la forma que ustedes van a ir viendo de la corriente de entrada. Pero a medida que aumentamos el valor de la inductancia, termina haciéndose completamente cuadrado, como lo ven acá. Obviamente el valor se achica. Fíjense que acá llegan a 500 mA, acá baja un poquito a 400, pero se hace completamente cuadrado. La corriente pasa a ser cuadrada, la forma de la corriente de entrada, es decir, un semiciclo circulando por este diodo y D1 y D2 y el otro por D3, D4. A medida que aumentamos la inductancia, la corriente pasa de la entrada, ¿no? De entrada, pasa a ser completamente cuadrada. Y la corriente de salida pasa a ser continua, es completamente continua. Sin embargo, la tensión no cambia con los valores a medida que va cambiando el valor de la inductancia. La forma de la tensión de salida es siempre la misma, pero la corriente que vamos a ver acá tiende a ser continua pura a medida que aumentemos el valor de la inductancia. Pero la tensión que vemos acá nunca cambia. Es siempre senoidal con esta forma. Cambia si le ponemos un capacitor en paralelo, pero si le ponemos, vamos cambiando las inductancias, el valor de las inductancias, la tensión entre estos bornes no cambia. Después le voy a mostrar algunas simulaciones en donde se muestra justamente eso. Cómo voy variando el valor y cómo ustedes van viendo que la tensión no cambia, pero la corriente sí. Si analizamos el valor de la corriente de entrada I sub in, vemos que es una cuadrada pura y digamos, el espectro de Fourier de una cuadrada pura tiene esta forma acá, frecuencia, amplitud, cuyo factor de decrecimiento es el que están viendo ahí, que es 1 sobre X, el factor de decrecimiento de las amplitudes. Están todas las armónicas impares, y las pares no están, y no está la continua. Bueno, acá tiene el desarrollo de Fourier, que es el desarrollo de una señal cuadrada completamente. Vamos a otro caso, que sería una carga RL, pero le agregamos ahora una tensión al circuito. De nuevo, la corriente va a poder circular por acá cuando la tensión de entrada alcance el valor B2, y a partir de ahí recién va a empezar a circular corriente. Entonces podemos ver acá, con distintos valores de inductancia, a medida que la inductancia se va aumentando, se va poniendo cada vez más cuadrada hasta llegar, fíjense, a ser obviamente cuadrada, que sería este. Esta es la forma de la corriente de entrada para 100 mH, prácticamente es cuadrada. Sin embargo, la tensión de salida no cambia, es siempre la misma. Ustedes pueden observar acá que es siempre la misma. Y la corriente de salida, esta es para una inductancia chica, esta para una inductancia más grande, y esta, que prácticamente, fíjense, es continua. Prácticamente ustedes ven una corriente continua cuando la inductancia alcanza 100 mH para este caso, porque tenemos que ver la relación, ¿no? Y acá podemos ver la tensión en la resistencia, o sea, la tensión medido ahí.
Entonces podemos ver que puede haber una corriente discontinua, que sería este caso cuando es 1 milihenry, es discontinua o continua, dependiendo entonces del valor que tenga la inductancia. Discontinua en el sentido de que va a seguir a la tensión de entrada senoidal. O sea, acá es la discontinuidad, solamente ahí. Es discontinua por tramo, sería. Rectificador de onda completa con un capacitor y una resistencia de carga. Bueno, va a ser el mismo caso anterior, pero voy a tener una carga positiva y una carga negativa, una carga positiva, y se van a ir intercalando esto, y el circuito va a ser, y el análisis es el mismo que el que vimos anteriormente del Rashid, pero se agrega un 2 acá. El anterior era B máximo sobre FRC, este es B máximo sobre 2. ¿Por qué? Porque es onda completa. ¿Qué pasa si ahora a todo eso le agrego una inductancia? O sea, al circuito con capacitor y resistencia le agrego una inductancia. En ese caso, entonces voy a tener que la inductancia tendría el efecto, la inductancia L tiende a ser continua la corriente. Y C me tiende a ser continua el voltaje. Tiende, digamos. A medida que aumentamos el valor de la inductancia, tiende a ser más continua. A medida que aumentamos el valor del capacitor, tiende a ser más continuo el voltaje. Entonces, yo quiero hacer una fuente de alimentación cuya corriente sea continua, tengo que incrementar el valor de la inductancia. Si queremos que la tensión sea continua, tengo que incrementar el valor del voltaje, del capacitor, perdón. Ahí tienen para un valor de 100 milihenry y para 500 milihenry. Obviamente estos valores son grandes porque por la forma que tiene, por el valor de la corriente, de la resistencia, el valor que tiene la resistencia. Es una relación entre ambas, no es independiente. Acá tienen cuánto vale 10 ohm y 100 ohm. Acá solamente vemos un offset para 10 ohm y para 100 ohm. Vemos que tiene la misma forma, pero va subiendo o bajando con el offset dependiendo del valor de la corriente. Entonces, la corriente va a ser continua o discontinua dependiendo de la relación entre la resistencia y la inductancia. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, ahí tienen. Al tener en los menús, se me hace difícil desplazar los cursores del SPICE. Ahí tienen un caso de rectificador de onda completa con resistencia, distintos valores de resistencia y con una inducción fija y capacitor. Como está con dos valores, la resistencia con 3 paramétricos, entonces me pide, son 10 y 2
me pide que quiero ver. Si yo pongo que quiero ver los dos, bueno, ahí me va a mostrar los dos. Lo voy a separar al corriente del voltaje para que no confundan. Bueno, ahí tienen dos valores de tensión, que obviamente depende del valor de la resistencia. Y después voy a describir los dos valores. Este sería la corriente de un lado, y acá estaría la corriente del otro lado. Fíjense la forma de corriente continua para un caso de carga del otro. Pero pueden ver que es la forma de la corriente es, digamos, de este lado lo van a ver como cada vez más cuadrado. No es perfecto el cuadrado perfecto porque todavía el valor de la inductancia no es tan alto. Si yo pondría valores más altos, bueno, tendería a ser cada vez más cuadrada la forma. Y la tensión cada vez tiende a ser más continua dependiendo, obviamente, del valor del capacitor. Vamos a ver otro caso. Este caso no me acuerdo cuál era. No sé si es el mismo que el anterior o es otro. Bueno, este es un caso, no es el mismo, en donde tenemos una carga resistiva inductiva, solo resistiva inductiva. Entonces vamos a ver el ploteo sin la corriente, abajo la tensión y arriba la corriente. Acá tienen en rojo la tensión de salida, en verde la caída de tensión de uno de los diodos, que sería el diodo D1. Y arriba vamos a analizar la corriente. Pueden ver cómo estoy analizando la corriente en ese diodo. Si quiero analizar la corriente en el otro diodo, voy a poner esto. Y tendría la corriente en el diodo de arriba y la corriente en el diodo de abajo. Fíjense que es cuadrada prácticamente pura porque la inductancia tiene un valor muy alto. Sin embargo, la tensión de salida sigue siendo senoidal pura porque, mejor dicho, de características senoidales, no es senoidal, sino que es de onda con rectificación en onda completa, pero porque yo estoy analizando la tensión acá. No tiene un capacitor, tiene solamente una inductancia y una resistencia. Pero pueden observar que el valor de la inductancia es suficientemente grande como para que la corriente de entrada se vea prácticamente continua. Si yo analizara Fourier acá, vamos a usar la escala de... ¿Cómo era la escala? Hace una semana y ya me olvido cómo... Bueno, acá. Disculpen que por ahí tienen el espectro. Es la señal de corriente. Bueno, hace una semana y ya me olvido
las formas, cómo hacer la utilización de las señales de Fourier. Bueno, vamos a ver un caso de rectificador trifásico de media onda. El rectificador trifásico de media onda, entonces vamos a analizar las tensiones de salida. Habíamos dicho que si tenemos B1, B2 y B3, la tensión de salida sigue las cúspides máximas positivas de la tensión de entrada. Esto es lo que veo acá. Eso mismo. La corriente en un diodo va a ser esta corriente, luego nada, circula el siguiente diodo, luego circula el siguiente y así sucesivamente. Entonces cada diodo conduce 120 grados, el resto no, y el siguiente conduce a otros 120 grados, y lo veo acá. Fíjense que esta es la tensión, acá la tensión es 0, o el valor de caída, digamos que en esta escala tan alta se ve muy bajo, se ve prácticamente 0. Luego tienen esos dos, esta forma, y luego vuelve a conducir acá. Conduce acá y conduce acá, que sería lo que vemos acá. Si yo quiero analizar el valor promedio de esta tensión que estoy analizando acá, que sería este, el valor promedio, como es periódico, entonces yo podría analizar la integral. Pero ¿cuál va a ser la función que estoy observando? Podría tener en cuenta dos casos. O es tomado de B1, que sería lo que estoy viendo acá, que es una señal senoidal, pero ¿qué pasa? Este comienza acá, en donde se cruzan, no comienza acá. Entonces, y termina acá. En muchos casos conviene simplificar las ecuaciones diciendo, en realidad esto es una señal, no es senoidal, sino es cosenoidal, en donde comienza acá y termina acá. Y acá tenemos el valor máximo, y acá le llamamos omega t igual a 0. Entonces tengo, para este lado, menos pi sobre 3, y para este otro lado tengo más pi sobre 3. Y lo mismo para el que sigue, digamos. Esto por una manera de simplificarlo, nada más. Lo podría analizar como senoidal, sí, pero la ecuación se complica un poquito, nada más. Lo puedo hacer, no sería un problema. Entonces, ¿cómo sería la solución acá? Bueno, la solución sería tomando esta forma, menos pi sobre 3 a pi sobre 3. Este valor sería B máximo. ¿Cuál? Este valor que está acá. O sea, B máximo, el módulo este que vemos ahí. Entonces, B average es igual a 1 sobre el periodo, 2pi sobre 3. Integral de menos pi sobre 3 a pi sobre 3 de B máximo por el coseno de omega t diferencial de omega t. Cuando resuelvo esta integral, me queda bastante fácil, que sería lo que está acá, que es B máximo por el seno de alfa menos el seno de menos alfa. Como es una señal, el seno es una función impar, el menos seno de menos alfa es igual al seno de alfa. Entonces me queda que este término que está acá es seno de pi sobre 3. Que se suma al anterior. Entonces me quedaría 2 seno de pi sobre 3, que se contrarresta con este 2 que está acá. Entonces me queda 3 sobre pi por B máximo por el seno de pi sobre 3. Esa sería la conclusión de esta ecuación.
Y de lo mismo lo resuelvo con el RMS, que bueno, se complica un poco el RMS, tengo que usar la tabla. Acá ya no es tan simple el resultado. El valor de la corriente sería así. Si va a depender mucho, el valor de la corriente va a depender de la carga. La forma que va a tener acá, por ejemplo, que estoy viendo en esta forma, la forma de la corriente, yo tengo que también hallar la integral porque es una carga resistiva pura, pero si la carga es inductiva o suficientemente inductiva, la forma de la corriente va a ser cuadrada y voy a ver simplemente, tengo que analizar la función cuadrada, que es por eso que el valor de la corriente, cuando es altamente inductiva, va a ser directamente el valor promedio de esa corriente dividido 3, porque va a circular una parte y dos partes no. Entonces ese sería el promedio. Y el RMS sería I, digamos, máximo, sobre raíz de 3. Bueno, cortamos acá y la clase que viene, lo que vamos a ver, veo rectificador trifásico, hexafásico, perdón, y cortamos. Acá sería un rectificador en donde yo, para lograr hexafásico a partir de un trifásico, tengo que poner un transformador de aislación. Y con el transformador de aislación, entonces, de la salida, tengo un corrimiento de 180 grados, entonces visto en 3 diodos y los otros 3, voy a ver que de la trifásica lo transformé en esto. Y luego, ahí sí, la tensión de salida sigue las máximas positivas, o sea, esto que está acá. Eso sería esto. Y de nuevo, calculo el valor promedio de esto, cuyo resultado me va a dar parecido a esta ecuación, pero va a ser así. 6 sobre pi, b máximo, por el seno de pi sobre 6, esto es igual al b average. No está puesto acá en la diapositiva, pero ese es el resultado que van a obtener de hacer el mismo análisis. Digamos. Lo único que la amplitud, digamos, se disminuye. Bueno, quedamos ahí y la clase que viene vamos a continuar con rectificador trifásico de onda completa porque tenemos que analizarlo un poquito más, es uno de los rectificadores más utilizados y bueno, necesitamos más tiempo y ya estamos sobre la hora. Si tienen alguna pregunta.